Hola chicos, pues estamos viendo, ahora vamos a ver círculos y circunferencia. Entonces, para esto vamos a ver las definiciones que ustedes tienen ya en sus cuadernos, que es una circunferencia. La circunferencia pues es la parte que comprende todo el perímetro del círculo, y el círculo es el área pues es el área, ¿no? En la superficie que comprende toda la circunferencia. Entonces no es lo mismo círculo que circunferencia. Ahí tienen algunos conceptos. También hay unos ángulos notables dentro del círculo y unas rectas. Entonces vamos a ver qué ángulos se forman en la circunferencia de acuerdo a las rectas que cruzan o que pasan por la circunferencia. Por ejemplo, aquí tenemos dos líneas que parten del centro, por lo tanto son dos radios, ¿no? Entonces el ángulo que lo comprende va a ser igual a este arco. Entonces la fórmula es el ángulo AOB es igual al arco AB. Tenemos estas dos líneas que nos dicen que el ángulo ABC va a ser igual al arco AC entre 2. Esto es un ángulo interior, forma un ángulo interior. Aquí tenemos una cuerda y aquí tenemos otra línea. Entonces este ángulo va a ser igual al arco de AC entre 2. Aquí tenemos dos líneas y forman un ángulo interior. Entonces, para encontrar el valor de este ángulo, vamos a sumar este arco más este arco y lo vamos a dividir entre 2. Aquí tenemos dos líneas que forman un ángulo exterior, y para encontrar este ángulo ABC vamos a restar este arco con este arco y lo vamos a dividir entre 2. Y tenemos este otro ángulo, igual este pasa por afuera de la circunferencia. Entonces es el arco AOC, es decir, todo este hasta acá, menos este arco entre 2. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para la actividad de hoy. Entonces ahí vienen unos ejemplos, los vamos a explicar rápidamente. Aquí tenemos este ángulo que lo forma este radio. Entonces como se forma, bueno, como el vértice se encuentra en el centro, entonces es un ángulo central, y este ángulo central va a ser igual a este arco. Nos dan el valor de ese arco, que es AB igual a 35 grados. Entonces decía la fórmula que este ángulo va a ser igual al arco que lo abarca. Entonces, si este mide 35, el ángulo va a medir 35. Nos piden el valor del otro ángulo, del ángulo BOC, es decir, de este ángulo. ¿Cómo vamos a encontrar el valor del arco? Bueno, pues vamos a restar 180 menos 35. Recuerden que este ángulo va a medir 180, entonces a 180 le restamos 35 y nos va a dar 145. Por lo tanto, este arco va a medir 145 grados. En el siguiente ejemplo nos piden encontrar este ángulo ABC. Entonces este es el ángulo que nos piden. Nos dan el valor de este arco, que mide 63, y el valor de este otro, que mide 27. Entonces, de acuerdo a la fórmula, vamos a restar este arco con este arco y lo vamos a dividir entre 2. Entonces es 63 menos 27 entre 2 igual a 36 entre 2 igual a 18 grados. En el siguiente ejemplo nos piden este ángulo, el ángulo AOB. Entonces es un ángulo interior. Vamos a utilizar esta fórmula donde donde se suma este arco con este arco y se divide entre 2. Los dos arcos que lo abarcan, este arco y este. Entonces nos dan el valor de los dos. El arco AB mide 160 y el arco DC mide 50. Entonces lo sumamos, 150
160 más 50 entre 2 es igual a 210 entre 2, que es igual a 105. Entonces, este ángulo mide 105 grados. En el siguiente ejemplo, nos piden igual este ángulo, T a T'. Entonces vamos a utilizar esta fórmula donde se resta este arco con este arco y se divide entre 2. Entonces nos dan el valor de este, que es 240, pero no nos dan este valor. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar este valor? Pues a 360 le vamos a restar 240 y entonces este arco va a medir 120. Entonces aquí es 240 menos 120 es igual a 120 entre 2, que es igual a 60 grados. ¿Sí? Y en el primer ejercicio que viene en su actividad de hoy, viene este círculo. Nos piden encontrar estos ángulos, el ángulo ABC, el ángulo AOC, el ángulo BOC y el arco AD. Entonces nos vamos por partes. El ángulo ABC. ¿Cuál es el ángulo ABC? ABC, es decir, este ángulo. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la del ángulo interior, es decir, vamos a dividir el arco que lo abarca entre 2. ¿Cuál es el arco que lo abarca? 60 entre 2 es igual a 30. ¿Por qué entre 2? Porque no es un ángulo central, porque su vértice no se encuentra en el centro, se encuentra fuera del centro. Entonces, cuando es fuera del centro, utilizamos esta fórmula. Después está el arco AOC. AOC, aquí sí está en el centro. Entonces, el arco que lo abarca es este. Entonces, sabemos que este ángulo es igual al arco. Entonces, mide 60 grados. Después sigue el ángulo BOC. BOC, igual este mide 104, es un ángulo central. Por lo tanto, el ángulo mide 104 grados. Y por último, nos piden el arco AD. Entonces, si este mide 60, si este mide 104, si este mide 180, entonces vamos a sumar los 3, 244, y el que resta, pues lo vamos a sacar con este ángulo, se lo vamos a restar a 360. Entonces, 360 menos 244 es igual a 116. Entonces, este arco mide 116 grados. Por lo tanto, aquí está, el arco AD mide 166 grados, 116 grados.